Ahí en Daniel, capítulo 10, vamos a leer solo dos versículos, el 13 y el 14. Quiero que vuelva nuevamente al texto, Daniel 10, del 13 al 14. Y vamos a descubrir a la luz de la Escritura algo muy interesante que muchos de nosotros desconocemos, que son las batallas que hay detrás de la oración del cristiano, las batallas espirituales que hay detrás del cristiano. Muchas veces nosotros sentimos, y es más, que demora la respuesta de Dios cuando oramos, y es porque precisamente hay batallas, hay oposición en el mundo espiritual que está tratando la manera de que no llegue esa respuesta de Dios a nuestras vidas. Aquí vemos este caso, en el caso de Daniel, que Daniel estaba orando al Señor, pidiéndole al Señor para que el Señor respondiese a su oración, y se demoró varios días en que viniese la respuesta a él. Así es que no se desanime si usted tiene ya ratitos de estarle pidiendo a Dios y la respuesta no llega. Hay batallas que se están librando y lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Daniel 10, versículo 13 y 14. Y dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y aquí con los reyes de Persia he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Oramos. Padre, que nos bendigas, Señor Dios Todopoderoso, que nos hables, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos, ministrando, Padre de los cielos. Oramos por nuestras peticiones, Señor. Oramos por esas peticiones atrasadas, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que llegue esa respuesta, esa palabra, Señor, a tus hijos. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Hay algo bien interesante que el Señor nos enseña en este libro de Daniel, capítulo 10, que muchas veces nosotros los cristianos desconocemos. Desconocemos qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Nosotros nada más alcanzamos a ver lo que sucede aquí en la tierra, pero no alcanzamos a ver ni a percibir qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros en el mundo espiritual. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque nos va a ayudar a poder comprender por qué muchas veces las peticiones que nosotros hacemos al Señor no llegan de momento. ¿Por qué razón cuando nosotros le pedimos al Señor y le estamos suplicando, uno siente muchas veces que no hay una respuesta de Dios inmediata? Y a veces uno no deja de desanimarse. A veces uno piensa, quizás a lo mejor el Señor dice no. Quizás Dios no quiere contestarme la petición que estoy haciendo. Pero no es eso muchas veces precisamente, hermano, sino que hay batallas que se están librando en torno a la petición que usted está haciendo. Aquí este texto en el libro de Daniel nos enseña y dice que estaba Daniel en Irán. Mire la historia que tiene Irán en la Biblia. Daniel estaba en Persia. Cuando hablamos de Persia, hablamos de Irán. Los iraníes son persas, no son musulmanes.
Ojo que quede con eso. Los iraníes no son musulmanes, son persas. Que los que estaban gobernando ahorita, actualmente, Irán, ellos sí son musulmanes, que es un grupito, lo que llaman los ayatollah. Ellos sí son musulmanes, pero los de Irán en sus orígenes, ellos son persas. Y entonces dice que estaba, leamos por favor en el versículo 1, y dice que estaba Daniel precisamente en el gobierno de Persia, en el tercer año. Vea usted el versículo 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió las palabras y tuvo inteligencia en la visión. 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio, dice, de 3, ¿qué dice? Semanas. El pueblo de Israel estaba disperso, no había un templo, habían sido llevados cautivos por los babilónicos, y entonces la palabra de Dios estaba escaseando en ese momento. Y viene Daniel y comienza y se aflige su alma y entra en ayuno, dice, por 3 semanas orando, pidiéndole al Señor que llegase una respuesta al pueblo de Israel. Como cuando nosotros estamos pasando una situación y nos ponemos a ayunar y a orar. Y dice que Daniel no tomó ningún tipo de alimento, se mantuvo en ayuno durante 3 semanas, buscando una respuesta de Dios a su pueblo. Lea usted el versículo 3, por favor. Y dice, y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron, ¿qué dice? Hasta que se cumplieron, ¿qué? 3 semanas. Bien, fíjense bien, vamos despacito. Vamos viendo el panorama. Daniel comienza a orar y dice que se afligió. Su cuerpo, su alma estaba afligido, y no dejó de orar por 3 semanas, ayunando, pidiéndole al Señor para que Dios mandase una palabra, mandase una respuesta a su pueblo. Y entonces, ¿qué resulta? Describe que había un príncipe pero no humano, sino un príncipe demoníaco, que se estaba oponiendo a la respuesta que Daniel estaba esperando. ¿A dónde está eso? Lo tenemos en el versículo 13, leámoslo por favor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21, ¿qué dice? Días. O sea que mientras él estaba orando, mientras él estaba pidiéndole al Señor, mientras él estaba en ayuno, había una guerra espiritual. Dice el príncipe, pero no era un hombre, era un demonio asignado a la nación de Persia para evitar que la palabra llegase a Daniel. Príncipe, Efesios 6:12. Pablo nos llamó y nos enseñó y nos dijo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones, dice, celestes. Entonces, la oposición no vino de un ser humano, la oposición vino de un demonio que estaba tratando la manera de estorbar el plan de Dios. Yo sé que usted tiene estorbos en su familia, en el trabajo, con los amigos. Usted va a presenciar oposición para que en el ministerio, oposición en su familia, oposición en el trabajo. Son huestes
de maldad que están tratando en la manera de perjudicar al creyente. No sé si me doy a entender. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces viene y dice que fue tan grande la lucha, que tuvo que llegar en auxilio un ángel, el que todos nosotros conocemos, que se llama Miguel. Acuérdense, está Gabriel y está Miguel. Uno que es el jefe de los ejércitos y el otro que es el jefe de los mensajeros. Sigamos leyendo, vea usted en el 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, en el tiempo que él estaba orando. Pero he aquí, ¿qué dice? Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de, ¿qué dice? De Persia. Era tan grande la batalla que Dios tuvo que mandar a Miguel para reforzar esa batalla y poderla ganar, y llegase al final el mensaje a Daniel. Hermanos, no nos rindamos ante las oposiciones que vamos a tener durante nuestra vida. No nos rindamos. Usted no debe de dejar de orar como lo hizo Daniel hasta que la respuesta de Dios llegó a su vida. Él pasó 3 semanas. Probablemente usted tenga que pasar un mes. Probablemente usted tenga que pasar 6 meses. Probablemente yo tenga que pasar un año. Vamos a tener que pasar el tiempo que sea necesario. Pero Daniel no le despegó a la oración. Daniel estuvo orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Porque nosotros, amado hermano, la Biblia dice que tenemos ángeles que acampan alrededor de nosotros, dice, y nos defienden. Entonces, hay más batallas en el mundo espiritual de lo que usted se puede imaginar. Hay más batallas en el mundo espiritual alrededor de su vida de lo que usted puede ver visiblemente aquí en la tierra. Son más las batallas que se dan en el mundo espiritual que las batallas que se dan en el mundo terrenal. ¿Me doy a entender? Amén. Démosle otro fuerte aplauso. Y entonces dice, vea usted, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de, ¿qué dice? De Persia. Bien, ¿qué dice el Salmo? ¿No dice el Salmo que Jehová es nuestro ayudador? ¿De qué temeré lo que me pueda hacer el hombre? En un momento dado le dijeron a David, ahí andan buscando para tratar la manera de matarte. Y viene David en el Salmo, dice, ¿de qué temeré, oh alma mía? ¿De qué se turba mi ser tu santo monte? David hablándose a sí mismo. A veces es necesario que nosotros nos hablemos a nosotros mismos y digamos, hey, Roger, ¿y por qué te preocupas si tenés un Dios fuerte que se llama Jehová? Hey, Julio, ¿de qué te preocupas de ese problema si para eso vino Jesús, para llevar todas nuestras enfermedades en su cuerpo? A veces es necesario y nos va a tocar, así como David. Cuando David se estaba hablando a sí mismo, ¿de qué te turbas, oh alma mía? Y entonces vino David y reflexionó, y él decía, así como las cabras, los montes tienen sed, así tiene sed el alma mía. No hay nadie quien va a saciar nuestra sed, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Entonces, es necesario, muchas veces usted se va a tener que hablar a sí mismo y decir, María, María, ¿por qué estás afligida? ¿Por qué se turba tu alma si tienes un Dios todopoderoso que te cuida? Roberto, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué estás afligido
Si sabemos que tenemos un Dios que es soberano, que rige todos los tiempos y los momentos. Cuando su palabra nos dice que nuestra vida está escondida en Él, es esto: Dios nos tiene y nos sostiene en el hueco de su mano. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Y mire usted, mire qué interesante. Y dice, bien, en el 14: y he venido para hacerte lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para, ¿qué dice? Para esos días. Al final, la palabra llegó, a pesar de la oposición. Al final, los propósitos de Dios se van a cumplir en su vida, a pesar de la oposición. De que vamos a tener oposición, vamos a tener oposición. Hablaba con una hermana y me dice, pastor, ya llevamos 3 veces, yo llevo 3 veces, me dice, que he querido venir al aniversario de la iglesia y no he podido. Miren, se me punchó la llanta, después que un hijo se me enfermó, después que una situación en el trabajo, me dijo, 3 veces he querido venir y no he podido. Y le digo, no se preocupe, le voy a explicar. Tiene que haber oposición del enemigo, pero no nos rindamos. No se preocupe. ¿Por qué? Porque la palabra Satanás, ¿sabe qué significa? Estorbo. Ese es el significado de la palabra Satanás. Satanás trata la manera de estorbar. Satanás estaba estorbando, mandando a un príncipe, a un demonio, para que no llegase la palabra a Daniel, para que no se cumpliera el propósito de Dios. Pero no va a poder. Los demonios no van a poder contra nosotros. Nosotros sabemos que somos posesión adquirida del Señor. ¿Me doy a entender? Amén. Démosle otro fuerte aplauso. Y viera usted quién intervino ahí en ese ángel. La presencia también de Jesucristo. Vea usted ese ángel que llegó también. Vea en el versículo 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo, mire lo que dice, como mencionaba Apocalipsis, su cuerpo era como berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una, ¿que dice? De una multitud. Amado hermano, no solo los ángeles están actuando, sabemos que la presencia de los ángeles en nuestras vidas es una realidad para cuidarnos, para protegernos. Son enviados por Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, dice que iba Jacob huyendo y en ese momento se quedó dormido y puso su cabeza, dice, en una roca y durmió. Y en ese momento Dios le dio un sueño que veía, dice, que los ángeles subían por una escalera al cielo y descendían. Los ángeles están peleando, pero también llevan información de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Mis hermanos, bendito el nombre de Dios, que el mover de Dios está latente. Vamos a tener oposición, van a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles en las cuales nosotros vamos a tener que enfrentar. Sabemos que en el mundo espiritual los demonios están trabajando. No tenemos lucha contra carne ni sangre, amado hermano. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Lo enseñó el Señor en el libro de Efesios capítulo 6. Pero también nos enseñó y nos dijo que estuviéramos firmes. Daniel se mantuvo firme. Daniel no cambió. Daniel, a pesar de que dieron el edicto para asesinarlo, Daniel no dejó de orar 3 veces al día como lo hacía hacer siempre. No vamos a cambiar, vamos a mantenernos firmes, confiando en el Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga una vez más en esta hora. Muchísimas gracias. Amén. Vamos a ponernos en pie para honrar al Señor.
Le vamos a darle nuestras ofrendas y nuestros